Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderles saludar en esta mañana. De igual manera, saludo a todos mis compañeros que están en el Presidium, a los académicos, líderes religiosos, a los representantes en los estados de los consejos interreligiosos, al público en general, la sociedad que también está conectada en las redes sociales. Estamos en este cuarto congreso, ¿verdad?, que tiene que ver con la libertad religiosa. Va a ser un gusto para mí poderme introducir primeramente acerca de la libertad de expresión, para que dentro de esa misma línea podamos entrar a todo lo relacionado a la libertad religiosa, poder destacar algunos puntos importantes, ¿verdad?, dentro de esta presentación y podemos estar concluyendo. Quiero comentarles que la libertad de expresión es un derecho humano que implica la posibilidad de expresar ideas sin temor, de generar debate en el seno de sociedades democráticas y de respetar a aquellas personas que opinan de forma diferente y que en su ejercicio cotidiano puede llegar a incomodar o ser políticamente incorrecto. Asimismo, la libertad de expresión nos permite generar y transmitir nuevas ideas, construir o reconstruir el debate sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, acercarnos a un consenso, distinguir nuestro tipo de pensamiento y sobre todo propiciar la crítica de las ideas. Generar arte y literatura, lo que lo convierte en un derecho central para la democracia. Y aunque el ejercer el derecho de la libertad de expresión no tiene como propósito la autorización de agraviar, denostar, lastimar o herir sentimientos de las personas, es importante tener en cuenta que al ejercerlo incorrectamente puede llegarlo a hacer. Ahora bien, cuando al ejercer el mencionado derecho se toca el tema de la religión, se convierte en algo altamente controversial, pero que toma gran importancia en un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa o de reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad. Por lo anterior, es necesario que los fieles de las diversas religiones unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia, la justicia, el amor y el respeto a la dignidad y los derechos de los demás. Puesto que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión, el cual incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en lo público como en lo privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y de las familias. El hecho religioso, la dimensión religiosa no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo, de cualquier comunidad y de cualquier nación. Por lo que es necesario señalar que el afán por defender la libertad religiosa no es la promoción de ninguna religión en particular, sino la convicción de todo ser humano que tiene el derecho inviolable de buscar la verdad religiosa y a practicar sus creencias. Sobre todo la libertad de vivir de acuerdo a sus convicciones éticas, morales y religiosas. En México, desde la época de la conquista, se han limitado los derechos de la comunidad, de las diferentes comunidades religiosas, en esencial los de los ministros de culto. Incluso hace ya 160 años, la semana pasada, ¿verdad?, el 4 de diciembre, se cumplen estos 160 años en el que el presidente de la República, en ese tiempo, Benito Juárez García, usando las facultades otorgadas por la Cámara de Diputados, publicó la ley sobre la libertad de cultos, la cual formó parte de las leyes de reforma, que tuvieron como finalidad separar el poder religioso del poder político, es decir, convertirla en República Mexicana en un Estado laico. En seguimiento a dicha legislación, la Constitución de 1917 se convirtió en un ordenamiento que registraba la libertad de culto, pues en su artículo 130 estableció el número máximo de ministros de culto por entidad federativa. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, el cual a la letra manifiesta lo siguiente:
toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, por la práctica, ¿verdad?, y el culto y la observancia. Reconociendo con toda precisión que toda persona tiene derecho a la libertad de religión, con lo que la comunidad internacional dejó de manifiesto que la libertad de religión abarca diversos aspectos a los cuales el individuo tiene derecho, lo que hace lógico que la libertad entonces de conciencia, de pensamiento y religión es uno de los derechos humanos que encontró un lugar preponderante en las primeras declaraciones de derechos humanos, como la Declaración, ¿verdad?, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así como en cada uno de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, mientras que a nivel nacional, el artículo 25 de la Constitución Política incorpora el principio de la libertad religiosa de las siguientes formas, inciso A: reconociendo que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta, ¿verdad?, penados por la ley. Inciso B: prohibiendo al Congreso para dictar leyes que establezcan o prohíban la religión alguna. Inciso C: y mediante la restricción para que los actos religiosos de culto público se celebren ordinariamente en los templos y los que extraordinariamente se celebran fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Ante lo anterior expuesto, es preciso señalar que el citado artículo restringe la práctica o actos de culto en los domicilios particulares. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, contraviniendo, ¿verdad?, lo establecido en la Ley de la Libertad de Cultos, la cual permitía los eventos religiosos fuera de los templos. Por su parte, el artículo 24 constitucional establece que la libertad religiosa que tiene cada persona consiste en lo siguiente: inciso A: libertad para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Inciso B: libertad para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley, como lo hemos mencionado anteriormente. La Constitución Federal y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen no solo la forma de ejercer la libertad religiosa, sino que también establece una serie de limitaciones a la misma, que ahí debemos de también tomar mucha importancia. Respecto a las limitaciones, se debe considerar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral o los derechos y las libertades fundamentales de los demás. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que tales limitaciones solamente se podrán aplicar para los fines con los que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que dependen. Además, que está prohibido imponer limitaciones por propósitos discriminatorios o bien aplicarlas de manera discriminatoria. Gracias a la lucha de diferentes comunidades religiosas, en 1992, este fue un hecho muy importante, en un intento de modernizar la relación con las iglesias, se determinó reformar los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución de 1917, dando pie a la emisión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con lo que se pretendía alcanzar una efectiva libertad religiosa. Más tarde, en 2011, se da una nueva reforma en la cual se reconocieron los derechos humanos a nivel constitucional, por lo que el observar la historia podemos darnos cuenta que desde
entrada en vigor en la Constitución de 1917 de la República Mexicana, es un Estado laico que se ha confundido en un Estado antirreligioso, pues a pesar de elevar los derechos humanos a rango constitucional y de la emisión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, los derechos ahí reconocidos no son plenamente garantizados por el gobierno mexicano, ya que en pleno siglo XXI aún existe persecución hacia ministros de culto, a sus seguidores, incluso en algunos estados de la República, donde las comunidades, ¿verdad?, van creciendo, van en ascenso en diferentes poblados como en Tabasco, como en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. La propia población amenaza, ¿verdad?, a dicha comunidad para que abandonen sus comunidades, sus templos. En caso de no hacerlo, atentan contra su vida, llegando al extremo de quemar sus templos. Todo ello sin que las autoridades hayan intervenido al respecto. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque si estamos hablando de derechos humanos, de derecho de libertad religiosa, pues tiene que ser, como luego dicen, piso parejo. De igual forma, se ha afectado el ejercicio adecuado de la democracia, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental del Estado mexicano en su artículo 35, impone una restricción a los derechos políticos de los ministros de culto, ya que por su calidad de ministro pierden el derecho de ser votados. Esto fue un caso muy importante, que en el 2016 se emitió una convocatoria para formar parte de la Asamblea Constituyente, la cual tendría como tarea de crear la Constitución de la Ciudad de México, un hecho muy importante, en la que señalaba que no debería ser ministro de culto los que participaran en esa dicha elección. Dejando a un lado todo esto establecido, nosotros, ¿verdad?, entre paréntesis quiero mencionar algo muy importante, para nosotros realmente ejercer nuestros derechos de libertad, nosotros queríamos colocar a una doctora exministro de culto, ¿verdad?, para que pudiera defender nuestros valores, nuestros principios, el sí a la vida y la familia, ¿verdad? Ahí no le permitieron ser parte de la Asamblea Constituyente, pero gracias a Dios, ¿verdad?, nosotros en el conocimiento de las leyes, para poder ser parte de la Asamblea Constituyente, sí, no tendrías que ser ministro de culto, pero nunca mencionaron la temporalidad, y eso fue un hecho muy que resaltó, porque sí se pudo que la doctora, ¿verdad?, ya teniendo un año de no ser ministro de culto, pudo ser diputada constituyente y defender nuestros derechos. Quiero nada más solamente concluir, ¿verdad?, con lo siguiente. Es por eso que la libertad religiosa genera diversos retos, como crear mecanismos legales que realmente garanticen su ejercicio, así como articular un sistema político incluyente que represente todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la comunidad evangélica y otras comunidades más. Sobre todo, romper con la creencia que el Estado laico significa ser un Estado antirreligioso. El derecho de la libertad religiosa se ejerce individualmente, colectivamente, tanto en el ánimo público como en el ámbito privado. Se manifiesta a través o mediante culto, ¿verdad?, libertad de culto. Por su parte, el culto incluye la exhibición de símbolos, construir, ¿verdad?, asistir a templos, la observancia de fiestas, días de asueto, etcétera. Dice, por lo tanto, es importante que nosotros, en esta parte que estamos concluyendo, yo quisiera destacar lo que señaló Roberto Blancarte en lo siguiente: es imposible encontrar un país definitivamente laico en el que la religión ha desaparecido de la vida pública. En toda sociedad existe la presencia de elementos culturales, religiosos en la vida cotidiana. Es necesario equilibrar herencias culturales con tendencias a la pluralidad en los debates sobre cuestiones como la sexualidad, como la muerte, como incluir a las mujeres y la condición de las minorías religiosas, el respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, la autonomía de lo político frente a lo religioso y el principio de igualdad deben de ser el hilo conductor en las discusiones sobre temas de la vida social y política, porque sus resultados definen cuestiones trascendentales para la vida de los pueblos y de las naciones. Es por ello que la laicidad en el siglo XXI debe permitir articular las diversas culturas, dice, la unidad del vínculo político y social, ayudarnos a comprender por qué es difícil reducir lo religioso al solo ejercicio de culto, y porque la laicidad como marco general
convivencia, de la armonía, es deseable para lograr una convivencia democrática y respetuosa entre las creencias religiosas. Por otro lado, este tema nos exige a tomar en cuenta sobre todo la cuestión de la tolerancia. Por supuesto, tomando que la tolerancia positiva y la tolerancia negativa, estos nos reclaman solo restringir nuestros iniciales desacuerdos sobre la base de un sistema superior, de razones estratégicas, prudenciales, ¿verdad? La universalidad de la dignidad, libertad humana, etcétera. Y cierro con esto. La diversidad cultural y religiosa que comporta la movilidad humana, afecta al conjunto de la sociedad, a las instituciones y está llamada en buena medida a generar fricciones que provocarán tanto, ¿verdad?, reivindicaciones como también en términos de ciudadanía en sus diversas acepciones, cuando revisiones, ¿verdad?, y en reconocimiento, lamentablemente en nuestro país no cuenta con un Estado laico como debería ser, ¿verdad?, como lo hemos expresado, puesto que dicho régimen existe que se reconozca y proteja sin cortapisa la libertad religiosa de las personas que integran la población del Estado. Con esto quiero decirles que hoy, en medio de la pandemia, se han creado nuevas estrategias que podríamos decir que para que nosotros podamos seguir construyendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo social, todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con la armonía, es muy importante en esta libertad religiosa, que los que expresan, ¿verdad?, esa fe, sus creencias, tienen principios y valores básicos que aportan, que abonan, que suman, ¿verdad?, para que una sociedad, para que una familia pueda estar, ¿verdad?, muy firme en sus convicciones y dar mejores resultados en los diferentes ámbitos. Yo diría que tenemos unos grandes retos de seguir promocionando, ¿verdad?, a las nuevas generaciones lo que es la libertad religiosa. Por eso yo aplaudo este tipo de eventos como este cuarto congreso, ¿verdad?, que se está llevando a cabo, porque nos abre todo un panorama a través de las diferentes conferencias que se llevan a cabo, ¿verdad?, de los debates, y eso ayuda para que todos podamos integrarnos y así nuestra vida, la sociedad y nuestra nación podrán cambiar a través de nuestra libertad religiosa en defensa de todo lo que tenemos que hacer. Bueno, les agradezco, ¿verdad?, por su atención, por este tiempo, y ojalá, ¿verdad?, que podamos seguir construyendo nuestro tejido social a través de nuestros principios y valores que tan necesarios son, y en las comunidades donde realmente nos instruyen, ¿verdad?, les damos un gran valor. Dios les bendiga y estamos para servirles.